El Romero Bress cambia los paradigmas de la educación física de nuestro país y de Latinoamérica. Hemos comenzado este año junto con el EPICEF, Educación Permanente del Instituto Superior de Educación Física, que depende del Romero Bress, cuyo objetivo es difundir la información que está relacionada con la educación física, con el deporte y con las ciencias aplicadas a ambos. Y hemos tenido un excelente recorrido. Estamos cerrando noviembre. Hoy tenemos la posibilidad de tener este conversatorio sobre discapacidad e inclusión, que va a continuar el miércoles que viene, en el mismo horario, miércoles 11 a las 18:30. Ahí se va a sumar el licenciado Colasuri, José Luis, que también está, entre otras cosas, trabajando y recorriendo este camino de la discapacidad y la inclusión. En nombre de Mercedes Seman, la rectora del Romero, y del equipo de conducción, y de todos los docentes y de todos los estudiantes que forman esta hermosa comunidad de la educación física, le damos la bienvenida al profesor Enrique Nardone y al profesor Claudio Constantino. Así que muy buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. La temática va a ser, ellos van a exponer y después vamos a hacerles preguntas. Hay un par de preguntas disparadoras. La idea es que puedan tener la exposición y una vez que terminen de hacer dicha exposición, si quieren poder ir escribiendo las preguntas en el chat o las van haciendo, que yo sé que tanto a Enrique como a Claudio les gusta que esto lo hagan directamente ustedes. Entonces, no debería haber ningún tipo de problema que lo hagan. Bien. Antes de comenzar, Enrique, ¿por qué elegiste la educación física? Y nos vamos presentando. Muy buenas tardes, Quique. ¿Por qué educación? Muy buenas tardes. La verdad que creo que la educación física me eligió a mí. Es una pregunta que justamente me hicieron ayer, todavía no la puedo responder con seguridad. Pero yo estoy seguro que desde que era chico, esto era lo que se me iba a presentar. En mi vida fui bastante vago, esto lo quiero decir. O sea, no fue la educación física lo que elegí primero. Estuve estudiando arquitectura 3 años, después me recibí de diseñador gráfico y la verdad no me gustaba estar sentado. Entonces yo tenía un negocio muy lindo, una librería, juguetería, y justamente uno de los vecinos estudiaba en el Romero Bress. Lo veía siempre tostado, lindo, en verano. Bien. En el tema de la docencia, porque venía mucha gente, muchas maestras a comprar, y yo también era un fenómeno. Ya cuando tuve que cursar psicología de la niñez, a mí me venían en la juguetería a preguntar... o sea, ya todo. Entonces, cuando elegí la educación física, después de un tiempo largo, me recibí, y lo primero que me sorprendió es que en la primer colonia que trabajé, nunca había trabajado, me dijeron, yo les dije a los chicos, bueno, chicos, siéntense. Se sentaron todos. Le digo, bueno, párense. Se pararon todos. Los tuve más o menos 30 veces: siéntense, párense, siéntense, son míos. A partir de ahí arranqué. Esa es mi historia. Después, uno a toda esa pasión le pone el método, la va perfeccionando, y acá estamos. Muy bien. Quique, y aparte de ser profesor de educación física, ¿hiciste algún curso de posgrado? Yo soy licenciado en actividad física y salud, y después hice un par de posgrado también, así que, qué sé yo, más que nada todo orientado en referencia al tema de discapacidad, también lavo, plancho, bordo, esas cosas. Muy bien. Claudio, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Claudio, contanos también tu formación, por favor. Gran pregunta que ahí contestó el profe Nardone, que uno a veces no se la hace puntualmente, o se la hace y no encuentra la respuesta que quizás se sienta más identificado. A mí me pasó algo parecido a lo del profe. Arranqué trabajando primero en lo que tenía que ver como ayudante de colonia y ese tipo de cuestiones, y me di cuenta que había cierto grado de vocación por esto de la sencillez de poder enseñar y que la otra persona quizás pueda aprender a partir de las experiencias vividas de uno. Eso después había que darle forma, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, la elección de la educación física como una forma también de enseñanza-aprendizaje con la utilización de todos los recursos, ¿no? Teniendo en cuenta a la persona en un contexto global, físico, psicológico y social.
esa sería un poco la orientación que he tenido para elegir esta hermosa carrera que siempre me llena de gratificaciones. Y hoy tengo acá hasta la profe Fabiana, quien fue profe mía cuando he hecho instituto, y los mejores recuerdos, y hoy por hoy estamos prácticamente trabajando como colegas en el mismo departamento. Así que son siempre, hasta ahora, gratos momentos que me está dando esta linda profesión. Muy bien. Bueno, a su vez, los dos tienen un recorrido importante dentro de la discapacidad. Esto quiere decir que hoy no están por casualidad dando ciertas cátedras en el profesorado y haciendo estas capacitaciones o estas charlas, sino que tienen un recorrido. Y esto va para cada uno de los estudiantes y las estudiantes, que hay un recorrido a través de esto, no solamente una formación con respecto a la educación física y una formación posterior, sino que hay un camino recorrido, que es lo que en definitiva, ese camino es lo que sumaría a la teoría que ellos tienen de haberse formado, junto con lo que sería la práctica, y la conexión entre la teoría y la práctica, es lo que hace que uno pueda empezar a estar en un camino de la idoneidad con respecto, en este caso específicamente, de la discapacidad y la inclusión. Bueno, licenciados, cuando quieran pueden comenzar, por favor. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer en primera instancia, profe Nardone, Quique, estaría bueno, si te parece bien, mientras yo voy compartiendo la pantalla para poder ir aumentando la charla que vamos a hacer, el conversatorio, con esas preguntas puntuales. Perfecto. Yo antes de empezar este conversatorio me pregunté qué era el concepto conversatorio. Dentro de la realidad es un concepto nuevo que habla sobre un determinado tema. También me hizo relacionarlo a un sinónimo que es el ágora. Yo la verdad también que es un lugar quizás mágico donde también se discuten temas. Y una de las cosas que nosotros, justamente yo me pregunté antes de empezar, es siempre qué nos deja a nosotros, qué nos deja quizás a partir de la experiencia, quizás a partir del trayecto, pero quiero... A ver si lo recuperamos. Sí. Bueno, Claudio, si querés, mientras tanto, y poniendo la presentación. ¿Cómo no? Vamos a ir esperando a ver si lo podemos recuperar. Las preguntas de nuestra tarea educativa. Quique, ¿Cómo? Se cortó en un momento. Bien. ¿Qué oportunidades, disculpen, yo no sé si soy yo con internet, pero qué oportunidades nos brinda la inclusión, que es el tema que tratamos hoy, de niños y niñas con discapacidad en nuestra tarea educativa? Pero a nosotros, ¿qué nos llevamos nosotros? Con 3 palabras claves, con 3 frases claves, después las juntamos al final de la charla para entre todos hacer el ida y vuelta. Y la otra pregunta es, ¿qué saberes nosotros consideramos que son necesarios fortalecer en nuestras prácticas docentes? ¿Qué saberes son necesarios fortalecer en nuestras prácticas docentes para el desarrollo y mejora de propuestas educativas en personas con discapacidad en el tema de inclusión? No sé si se entendieron las preguntas. ¿Qué saberes nosotros necesitamos fortalecer? ¿Sí? Hace una cosa, escribí en el chat preguntas. Escribí en el chat las preguntas. En el mientras tanto, perfecto, les cuento cuál va a ser la mecánica. Enrique va a poner 2 o 3 preguntas y después nosotros vamos a tener que responder a qué es lo que opinamos con respecto a ese tema. Una vez que termine. Bueno, Así que, Quique, y Claudio va... Muy bien. Ahí está. Muy bien, mientras el profe Nardone, Quique, mientras Quique ahí está escribiendo las palabras para que queden reflejadas en el chat y ustedes de alguna manera puedan empezar a interactuar en este conversatorio, buscándole siempre la posibilidad de poder ir sumando. Me voy a permitir compartir la pantalla. A veces la poca o mucha experiencia que uno va teniendo en estas situaciones puede ser que quizás vaya lento, porque en el compartir de la pantalla las cámaras al estar prendidos como que se va llevando y se va comiendo mucho internet. Así que llegado el caso de que algo se identifique, una de las cosas que me fue sirviendo en estas instancias es apagar la cámara mientras uno va desarrollando el tema, ¿no? Pero ténganlo en cuenta siempre y cuando les surja algún tipo de inconveniente.
no es necesario que desaparezcan ahora, si no va a aparecer un programa de radio. Pero una de las cosas que uno va viendo en estas situaciones es que quizás el hecho de tener la cámara apagada o apagado el micrófono ayuda a que se concentre un poquitito mejor la internet, ¿no? Así dicen los que saben. Bueno, mientras voy compartiendo la pantalla, vamos a darle tiempo para que vayan apareciendo ustedes. Vamos a darle tiempo para que se vayan acomodando, lo vayan leyendo de a poquitito. Y vamos a empezar a interactuar un chiquitito, contándoles cómo va a estar diseñada este conversatorio. En una primera instancia, quien les habla se va a referir específicamente a lo que es la inclusión de los niños, niñas, adolescentes, dentro de lo que es la educación formal, dentro del ámbito educativo, y cómo es el pasaje y cómo es el recorrido y el camino que los niños y la familia tienen que transitar en esta nueva educación, por así decirlo. La intención es llegar, obviamente, a la práctica de las materias especiales y, en nuestro caso puntual, del área de educación física. O sea, cuando nosotros recibimos a esos niños, a esas niñas en el patio de nuestra escuela, acompañados quizás por su maestra o maestro integrador, con toda su capacidad de aprender y con todas sus cualidades, y nosotros tenemos que de alguna manera encontrar la forma de poder brindar educación para todos y todas de la mejor manera posible. Entonces, dicho esto, vamos a arrancar con la presentación, si les parece bien, si se ve bien, levantamos una manito y ahí estamos arrancando. En la segunda instancia, ahí el profe Quique Nardone nos va a hablar sobre la inclusión dentro de lo que es el ámbito deportivo y todos esos beneficios y vínculos y socializaciones y entrenamiento y parte de cualidades físicas que se desarrollan ahí también. O sea que, de alguna manera, sin irnos en demasía y hablar específicamente en este tema puntual de la discapacidad, sino que tratar de ir volviendo a lo que a nosotros nos respecta, que es la educación física. Muy bien, vamos a pasar a la primera diapositiva. En esta vamos a encontrar palabras claves, simplemente, que son las que vamos a ir desandando a lo largo de esta pequeña charla, y a partir de ahí vamos a ir viendo cómo le vamos dando alguna concepción a cada una, como para poder entenderlo en las proximidades de las próximas, valga la redundancia, diapositivas. Discapacidad, persona, inclusión, integración, práctica deportiva, práctica escolar, sujeto, barreras, estrategias, etapas de la enseñanza-aprendizaje, vinculación, inserción deportiva, y algo que, permítanme la palabra, que está muy en boca ahora, que se llama CUD, que es el Código Único de Discapacidad, ¿no es cierto? Del certificado, perdón. Bueno, estas son algunas de las palabras que nosotros vamos a ir desandando en estas diapositivas como para poder entender cuál es el transitar de estos niños y niñas en el ámbito de la educación formal. Bien, lo que primero vamos a hacer mucho hincapié es tratar a la persona específicamente como persona, como sujeto de derecho, antes de hablar de la discapacidad o antes de hablar de otras cuestiones que tengan que ver con ese carátula o rótulos que se le ponen a la gente. Entonces nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que cuando hablamos de persona, y es una persona con sujeto de derecho. Sujeto de derecho porque tiene el libre acceso tanto a la educación, como a lo social, como a lo recreativo, como a lo deportivo. Pero antes que nada es un sujeto de derecho, avalado por la Convención de los Derechos del Niño, avalado por las convenciones y las leyes que tratan a las personas con discapacidad dentro de un ámbito totalmente igualito dentro de la sociedad. Bien, y como estamos hablando de acceso, les acabo de contar hace un ratito que estábamos hablando de los accesos al deporte y la actividad física, que eso de alguna manera lo va a ir desarrollando el profe Nardone un poquitito más adelante. Estamos hablando del acceso a lo que es la vida y el ámbito social, a lo que es la vida y el ámbito de la recreación. Y el tema que quizás me toca a mí desandar un poquitito y tratar de ponerlo en primera instancia dentro de lo que es la mesa coloquial, tiene que ver con la educación formal. Y dentro de la educación formal, sin irnos tanto a leyes y a protocolos y demás, vamos a encontrar dos grandes grupos, donde encontramos las escuelas de gestión pública y las escuelas de gestión privada. Y ahí tenemos que hacer una salvedad, que
como toda la terminología va avanzando y se va rectificando y se va acomodando y se va ayornando, se hace una diferenciación entre lo que es integración y lo que es inclusión. Y así a grosso modo, quizás para que se entienda en un lenguaje un poquitito más coloquial, cuando nosotros hablamos de integración, siempre desde el punto de vista del sujeto, de la persona, estamos hablando que esa persona se tiene que adaptar a lo que le está ofreciendo el entorno en ese momento. En este caso, la escuela. Eso sería una escuela con integración o un fenómeno educativo con integración. El sujeto, la persona, se tiene que adaptar al entorno en el cual se está movilizando. En cambio, la inclusión está tomando que el todo, ese lugar, esa escuela, ese contexto, tiene que darle las posibilidades para que el niño pueda adaptarse. O sea que es al revés, por así decirlo, y son antónimos en algún punto. En la integración, el niño se tiene que adaptar, en cambio en la inclusión, el contexto y el entorno se tiene que adaptar a los tiempos y a los procesos de aprendizaje de los niños. A veces estas palabritas que parecen muy fáciles de entender y de hablar y demás, a veces está bueno y correcto conceptualizarlas de entrada como para poder hablar todos medianamente el mismo idioma. Bien, vamos a adelantarnos, ya estamos dentro de lo que sería la educación formal. Les voy a compartir una diapositiva más. Si ustedes alcanzan a ver acá, en algún punto, nosotros tenemos centrado, acá en el medio, tenemos centrado ¿a quién? Al niño. Y el niño o la niña no va solamente a la escuela, sino que está acompañado de todo su contexto familiar, que está vivenciando esa situación de inserción, de inclusión dentro de lo que es el ámbito escolar. Y dentro de ese niño o niña, ustedes podrán ver 4 satélites alrededor, que de alguna manera tratamos de resumir qué cosas son las que están pasando a medida que ese niño o niña, adolescente, o probablemente en algún momento, como lo vamos a hablar quizás al final de este conversatorio, adultos que ingresan a determinadas carreras, acá encontramos 4 satélites que a mi consideración son bastante importantes. Por un lado, un satélite que se llama equipo interno, por el otro lado, otro que se llama equipo externo, y vamos a detenernos en cada uno. Equipo interno es aquel equipo que está conformado dentro del ámbito educativo y que va a recibir a ese niño, a esa niña, a esa familia, y va a intentar de alguna manera ver si las posibilidades educativas que tiene para ofrecer son las acordes para esa familia y para ese niño. El equipo externo es el cual están trabajando especialistas de diferentes ramas, están trabajando por fuera de lo que es el ámbito escolar. Dentro de lo que tiene que ver con el equipo interno y externo, ahí empieza a aparecer algo que tiene que ver específicamente con la palabra interdisciplinario, porque hay muchas herramientas diferentes, muchas asignaturas, muchas materias, muchas especialidades, muchos maestros, docentes, psicólogos, psicopedagogos, van a tener que empezar a interactuar, van a tener que empezar a formar redes para poder llegar al mejor abordaje de aprendizaje y enseñanza-aprendizaje para este niño o niña. Por otro lado, la escuela, en este caso, va a solicitar varias documentación de esos niños y niñas. Por un lado, le va a solicitar el certificado, ese código único de discapacidad, ese certificado único de discapacidad. Por el otro lado, va a solicitarle a los equipos externos, a través de la familia, obviamente, certificados de especialistas, evaluaciones que le hayan hecho a ese niño o esa niña, para poder entender y comprender en qué proceso podemos nosotros poder incluirlo dentro de la escuela y con todo eso poder obviamente empezar con su parte educativa. La escuela también se reserva de alguna manera esa prueba de admisión que por lo general, y esto tiene que quedar claro porque a veces no se malentiende quizás, esa prueba de admisión tiene como una especie de eslogan o palabras claves que se le debe asegurar la escolaridad al niño o a la niña, porque esa escuela quizás por algún motivo no está en condiciones de poder brindar la incorporación de ese niño o esa niña dentro del ámbito educativo, ya sea por limitaciones edilicias, porque no haya vacantes y esté completo el cupo, porque haya limitaciones didáctico-pedagógicas para que pueda abordar el conocimiento de ese niño, pero de alguna manera la escuela, de alguna manera las familias y mismo las dependencias superiores tienen que asegurarle la escolaridad a ese niño o esa niña y que no pierda bajo ningún punto de vista el acceso a la educación formal.
Entonces, fíjense cómo en 4 satélites estaríamos resumiendo cómo sería el primer paso, que es el ingreso de este niño o esta niña dentro del ámbito de la escuela. Y todavía no estamos hablando ni de profesores, ni de maestros especiales, tampoco estamos hablando de adaptaciones de la currícula, simplemente estamos viendo en este momento cuáles son los personajes o los entornos que le están dando a cada uno de ellos el espacio para poder trabajar. Vamos a pasar a una diapositiva más, donde me voy a centrar un chiquitito en esto que hablábamos hace un ratito, lo que es el equipo interno y lo que es el equipo externo. Cuando nosotros hablamos de equipo interno y equipo externo, estamos hablando de que quizás ese niño o esa niña necesita acompañantes. La figura del acompañante, ese maestro integrador, que digamos que es la figura que más todo el mundo conoce, tiene o tendría que tener una formación específica, y eso lo va a ir desandando esta charla interdisciplinaria que les conté hace un ratito. ¿Por qué? Porque probablemente algunos maestros integradores necesitarían tener una formación específica en lo que es la psicología. Sí, me tuve que cambiar de lugar, no hay internet ahí. Bueno, ahí está, se cambió de lugar. Quedó claro, así que sigamos un poquito más. Bien, y estas son las cosas que pasan, así que bienvenido sea. Bueno, yo les contaba hace un ratito, entonces, profes, colegas, que el acompañante, esa maestra integradora o ese maestro integrador, tendría que tener una formación, ya sea como psicólogo, como psicopedagogo o como maestro especial, tanto y en cuanto sume a la necesidad del niño o de la niña. Digamos, si hay una situación conductual, quizás entre el equipo externo e interno lleguen a la conclusión de que el mejor acompañamiento para esa situación conductual sea la de un psicólogo. Ahora, si estamos hablando de algo que tenga que ver con la metodología para incorporar el proceso de enseñanza-aprendizaje, quizás ese maestro o maestra integradora tenga que ver con una formación más de psicopedagoga o de maestra especial. A partir de ahí se trata de dilucidar cuál va a ser la mejor acompañante, el mejor recurso para poder brindarle a ese niño o a esa niña. Ese equipo externo, ese equipo interno, en ese trabajo interfamiliar, se van a poner de acuerdo después en las clases curriculares, esas clases que son denominadas troncales, a las cuales el niño o la niña tiene que acceder sí o sí, cuáles va a estar exento de esas materias que quizás no se lo pidan dentro de su certificación al final de la cursada, y de ahí ver la posibilidad de incorporar las clases con los maestros especiales. Y ya estamos llegando a lo que tendría que ver con nuestra profesión, que en este caso nos une, que es la educación física, ¿no es cierto? Bueno, ahí se ponen de acuerdo qué clases especiales, qué maestros especiales podrían abrir digamos, su materia para poder incorporar a estos niños. Estábamos hablando entonces en principio del trabajo interdisciplinario, de un trabajo interáreas pedagógicas, porque acá cuenta toda la información que cada uno de nosotros podamos obtener, y para eso está el equipo interno de cada una de las escuelas, para poder asesorar tanto a los maestros de grado curriculares como a los maestros especiales. Y se le practica o se le realiza o se le adecúa algo que se denomina PPI, que es un plan pedagógico individual, es un proyecto pedagógico individual, donde de alguna manera a través de esta ley hay que asegurarle a este niño y a esta niña la promoción, la acreditación, la certificación y la titulación para todos estos niños que tienen en algún momento una discapacidad. O sea, prepararle de alguna manera la currícula para que ellos puedan acceder, ya sea por contenidos de acceso o de metodológicos, para el mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Si vamos a una más, quizás vamos a ir entrando a lo que es a nuestra área de la educación física, y acá corremos nosotros con muchísima experiencia, y fíjense que hasta ahora no hemos hablado mucho de la intervención de los docentes del área especial, y ahora sí de la educación física. Generalmente a veces suele pasar que recibimos o se reciben estos niños y estas niñas con muy poca información de los establecimientos, por omisión o por el descuido o por el simplemente hecho del transitar de las materias especiales, y entonces a partir de acá es donde quizás la figura del docente, en este caso el profe o la profe de educación física, va a tener que remitirse a ese contexto de equipo interno para poder
obtener información de los desempeños de este niño, de esta niña, obtener información de cuál es la discapacidad que está transitando, como para poder entender cuáles son las reacciones y cuáles son las formas de poder abordar o anticipar este tipo de trabajos. Es importante el conocimiento previo, por eso es importante cuando uno se va formando en esto de lo que es la educación, en el caso de la educación física, el conocimiento previo de diferentes patologías, ya sea del tipo sensorial, del tipo motor, como para poder de alguna manera entender lo que está pasando cuando estos niños y niñas con discapacidad lleguen a nuestra clase y nosotros podamos trabajar el proceso de inclusión. Acá pusimos algunos satélites como para tener en cuenta, más que como satélites, como herramientas o disparadores para saber cómo poder afrontar una clase de actividad física. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es conocer a ese niño o esa niña. Tenemos que tener la información que nos baje la escuela, que nos baje ese gabinete o ese gabinete interno o ese equipo interno de la escuela, porque esa es la palabra oficial que nosotros vamos a tener. A veces es un poco con esos maestros o maestras integradoras que asisten a la clase de educación física, y entonces la información a veces suele ser un poquitito errónea o un poquitito sucia, por así decirlo. Entonces, lo importante es ir a ese gabinete, lo importante es estar en contacto con ese equipo interno para poder apropiarse de toda esa información que trae ese niño y esa niña, y por ende que trae toda su familia. Una vez obtenida esa información, más los conocimientos que el profesor o la profesora tiene, empezamos a trabajar, por ejemplo, en lo que se llama anticipación. Es importante en la estructura del trabajo de estos niños y de estas niñas que ellos tengan anticipado lo que les va a pasar en el transcurso del día. Y es tan importante la anticipación que hasta la ausencia del profesor o profesora de educación física puede trastocar de alguna manera el desempeño de toda esa clase o de todo ese día de transitar de esos niños y niñas. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque si aquellos que damos clase todavía en escuelas primarias, ustedes saben que cuando el profe o la profe faltan, los niños cambian de humor, pero bueno, se les pasa por un ratito y después siguen con su vida cotidiana. Bueno, en el caso de algunos niños que presentan algún tipo de discapacidad, al no hacer esta anticipación, ellos quedan encerrados en esa situación y les cuesta mucho volver a revincularse en el proceso educativo que les queda a lo largo del día. Por eso es importante este proceso de anticipación, no solamente de esto que les contaba de la asistencia o no, sino de los tipos de actividades que van a realizar los chicos en esa clase, para que en este caso la maestra integradora o la maestra de grado o el maestro de ambos pueda anticiparle y él sepa qué es lo que va a venir consecución una de la otra. En algún punto es importante acá, si bien nosotros estamos haciendo una función que es muy importante, que es la social, y la educación física tiene esa característica, que ve a los niños y a las niñas en otra esfera y en otro contexto totalmente diferente, que es al áulico, que es al recreo, sino que lo ve desde el punto de vista de lo que es el comportamiento de su cuerpo, la información que irradia su cuerpo, la información que irradia su forma de socializar a través del juego, del deporte. O sea, nosotros somos muy importantes a la hora de poder darle definiciones o conceptualizaciones de lo que estamos viendo y observando de las personas individualmente y del grupo en conjunto. Pero en la paradoja que les estoy hablando recién, quizás es oportuno como forma también de tenerlo en cuenta y de trabajar como de alguna manera en lo que es herramientas de anticipación, el trabajo con los subgrupos. Los subgrupos le permite a cada uno de esos niños que conforman poder generar, aparte de lazos de socialización en el trabajo o en la tarea que tienen que hacer, menor cantidad de información que le entra constantemente a los niños, ¿sí? Entonces, a los niños con discapacidad estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, el ordenamiento del trabajo y la fijación del trabajo y la concentración del trabajo tiende a ser mucho más beneficiosa para todos. Y en otro caso, que nosotros, estas palabritas que nosotros vemos a lo largo de nuestra formación como docentes, que es transferencia, adaptación, es importante tenerlas en cuenta porque a la hora de poder trabajar con estos niños y con todos los niños en general, la forma de apropiarse del conocimiento es totalmente diferente. Entonces, tenemos que procurar poder tener herramientas para adaptar y variar la actividad para que cada uno pueda llegar al fin que nosotros estamos buscando y sosteniendo.
Por eso existen esto que les estaba contando hace un ratito, que son las adecuaciones de acceso y de contenido. Por un lado, el contenido tiene que ver a ver cómo podemos ayudarlo para que pueda llegar al mismo resultado que toda la clase, pero de diferente manera. Y por el otro lado, de acceso, quizás cuáles son los materiales que yo les voy a ir brindando a estos niños, como para que puedan llegar también al mismo resultado que toda la comunidad a la cual estamos trabajando. Bien, y si me permiten, ya estaríamos llegando prácticamente a lo último, donde no quería dejar de lado, por lo menos presentado esta diapositiva que habla sobre lo que tiene que ver con las salidas didácticas, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de esas salidas didácticas, del ingreso y la permanencia en la escuela y de los campos de deportes. El ingreso y permanencia de la escuela tiene que quedar claro de que a ningún niño y ninguna niña se le puede negar el ingreso al establecimiento bajo ningún motivo. Que después se llamen a los papás, a los responsables, etcétera, etcétera, es otra cuestión que depende ya de las autoridades de la escuela. Pero no se le puede negar el ingreso. Bien, y lo que me gustaría tener en cuenta, lo que tiene que ver con las salidas didácticas. Esto es tan lindo como irse de excursión, ir al campo de deportes, hacer actividad física al aire libre, con todos los beneficios que trae y con todas las implicancias positivas que traen. Es importante tener en cuenta que a la hora de hacer este tipo de actividades tienen que estar completamente anticipadas, protegidas, para que ese niño o esa niña no termine pasándola mal en una actividad que tendría que pasarla muy bien, como son las actividades al aire libre o en los campos de deporte. Por lo general y por experiencia propia, siempre es sugerible que en las primeras instancias la maestra o el maestro integrador siempre esté presente y en una forma pasiva, primero, en una forma pasiva, y quizás en algún punto que lo necesitemos dentro de la actividad, en una forma un poco más activa, interactuando con el niño, con otros niños, para poder apropiarse de ese aprendizaje y poder buscar lo que estamos teniendo como resultado final, que es la inclusión dentro de la clase en sí misma. Pero en lo que tiene que ver específicamente con esta relación con los maestros integradores y maestras integradores, es la presencia es muy importante en una posición pasiva, en una posición que quizás el niño o la niña no lo vea para que no se sienta intimidado o perseguido, y por el otro lado quizás es importante que en algunos casos es importante la participación y la inclusión dentro de la actividad. ¿Por qué? Porque puede ser que la pueda adecuar a la necesidad de ese niño para que llegue al resultado que yo le estoy proponiendo, o por el otro lado simplemente como para que ese contexto le sea lo más beneficioso posible. En líneas generales, esto pasa y se desarrolla en lo que es en el ámbito formal de la inclusión de los niños con discapacidad y lo que tiene que ver específicamente con la clase de actividad física o de educación física dentro de nuestro patio. Se utilizan otros elementos como el pictograma, que es una secuencia de dibujos o de ordenamiento que al niño o a la niña le va a dar una satisfacción de saber dónde está parado y a dónde tiene que llegar. Entender que algunos niños, como por ejemplo patologías definidas, tienen preferencia por determinadas actividades, como por ejemplo los deportes o las actividades individuales más que las grupales. Eso es importante tenerlo en cuenta para poder tenerlo como punto de partida y poder llegar al proceso de inclusión o de socialización que es el que estamos buscando. Y por último, como dice un colega y amigo que vamos a tener el gusto de verlo el miércoles que viene, el profesor licenciado José Luis Colaciuri, siempre es importante ver primero lo que es el medio vaso lleno y después el resto. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y ahora sí los dejo en el postre más importante, que es el profe Nardone y su conversatorio. Profe, le cedo la posta. Nervios. Bueno, no sé qué decir. Buenas noches, gracias por todo. ¿Sí? Se abren las cortinas y justamente, bueno, primero, gracias. Yo tomé un par de conceptos que dijo Claudio, o sea, como la palabra o el concepto oportunidad. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ese chico, por ejemplo, empieza a salir de la escuela, empieza a transitar quizás la posibilidad a nivel, digamos, dentro de lo que es el área social, el campo social, de hacer una actividad deportiva? Por eso, Claudio, una de las cosas que recalca es todo este proceso que nosotros tenemos que tener muy, pero muy presente, a partir del PIP.
Para mí es una palabra clave del PIB, que es el potencial y el interés y las posibilidades que nosotros podemos brindar. El potencial de cada persona, toda persona tiene un potencial, toda persona tiene un interés, y también nosotros, entre todos, tenemos que brindarle posibilidades, ser facilitadores. Yo siempre tomo una frase que dice Galeano, que si nosotros, dice, al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla aunque sea un poquito, es la única forma de probar que la realidad es transformable. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tuve la oportunidad, y tengo el grato placer de trabajar hace muchísimos años justamente en el Romero. La tercera clase del Romero, justamente el tercer encuentro en la presencialidad, en cualquiera de las cátedras que tuve, era un tema que tiene que ver justamente con la inclusión, la integración, es ¿qué hacemos con la vaca? ¿Qué hacemos con la vaca? Tiene que ver, se los cuento brevemente para no aburrirlos. ¿Qué hacemos con la vaca? Es algo que me encantó, ya la vaca es internacional. Es a partir de la hermosa canción de María Elena Walsh, que en los años 70, ella justamente estaba exiliada en París, junto con Eda Valladares, hizo la mayor cantidad de cancioneros infantiles para todos nosotros. Y la vaca estudiosa estaba en esa. Justamente la vaca estudiosa habla de una vaca que vive en un contexto diferente, como una huaca. ¿Quién vive en una huaca? ¿Qué es la vida de una vaca allá? Y esa vaca un día decide ir a la escuela. Y justamente cuando decide ir a la escuela estaba bien vestidita y todo lo demás, y lo primero que le dice la maestra, con cara así, con voz seca y media de asquito, le dice, estás equivocada. Y la vaca le contesta, ¿y por qué no puedo estudiar yo? Estamos hablando más o menos de la época del 70. En la época del 70 todo esto era impensado, que un chico sea sujeto de derecho, que tenga las mismas posibilidades de educación para cualquiera. En ese momento la vaca era sinónimo de burlas, los chicos le tiraban tizas, se morían de risa. La vaca justamente tenía un problemita, era sorda de una oreja y también justamente tenía una disminución visual, usaba anteojos, pero ella siempre estudiaba, estaba sentada en el primer banco. La gente venía en camiones a verla, porque el morbo de ver algo diferente, eso, la discapacidad, los motivaba. La cosa que el cuento, todos sabemos que esa canción termina que la vaca es la más estudiosa, la vaca termina siendo en la clase la mejor de la escuela. Este tránsito, yo por ejemplo, nosotros siempre justamente examinamos la canción, vemos qué pasó en el 70, que fueron la mayor cantidad de leyes para discapacitados que hubo en nuestro país, y qué pasa ahora en nuestro nuevo siglo, donde por ejemplo ese derecho tendría que ser concedido. A partir de ahí, yo les hago la propuesta a todos los estudiantes de decir, bueno, está bárbaro, todo lo demás, pero la vaca, justamente, ¿qué hacemos con la vaca? La vaca quiere la clase de educación física. Ahí todos se miran, aparece la vaca, le ponemos nombre. Uno de los nombres más famosos fue Aurora. Aurora es una vaca, está en bipedestación, tiene los miembros superiores acortados, tiene una cifosis prominente, tiene tiene gran cantidad de peso, producto del sedentarismo, tiene justamente el centro de gravedad bajo, porque tenía tanto peso, camina con dificultad, y justamente, pero tenía una cara positiva, entonces yo les hago poner a los alumnos, a todos, en la situación de la vaca. Todos tienen que estar como la vaca. Directamente, el que no lo hace tiene una nota mala. Todos están como la vaca, entonces en un momento la maestra le dice, chicos, van a tener educación física, esperen que abran la puerta. Cuando abren la puerta, aparece uno con cara de susto y dice, ay, sorry, la verdad yo no estoy preparado para esto. Cierra la puerta, todas las vacas decepcionadas. Al rato entra otra profe y dice, hola chicos, ¿qué tal? Yo soy la nueva profe, mucho no sé, pero bueno, vamos a hacer la clase juntos, ¿les parece? ¿Hacemos una clase de diagnóstico? Sí, siéntense todos sentaditos como vaca, ponemos música, se empiezan a mover, a liberar, ya el movimiento permite que la vaca se sienta distinta, la vaca crece y a todos nosotros el movimiento nos permite saber que la vaca después quiere empezar a hacer deportes. La vaca va a los torneos bonaerenses, va a los Evita, gana, empieza a trabajar con todos los centros de promoción deportiva que hay en la federación y se convierte en una atleta paralímpica de alto rendimiento. Lanza la bala mejor que cualquiera.
¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que brindar esas oportunidades. Muchas veces un profe puede más o menos orientar a un chico que tenga posibilidades. Esto es un andamiaje o es un encadenamiento que hacía tiempo que no estaba, ahora está, porque las federaciones, la veo a Marié, todas las federaciones están trabajando muchísimo en detectar nuevos deportistas, pero de detectar nuevos deportistas, quizás nuevos talentos, buenos o no, pero que el deporte te sirva para estar mejor de salud, para socializar, porque nosotros salimos de esta casa conociendo todos los beneficios que tiene el deporte. Pero bueno, ¿cómo va accediendo? Nosotros esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Si querés, seguimos pasando, porque capaz que me excedí en esta primera. Justamente vean esta foto. Yo tuve la gran oportunidad, bueno, de trabajar en una cultura que estaba vacía, que era que los ciegos jugaran al fútbol. Es imposible, no, no, no. ¿Cuántas veces escuchamos un no? Muchísimas veces. No, no se puede, vos estás loco, nana. No se puede. Justamente esta foto es una foto justamente previa a un partido con la selección de Paraguay para pasar a la final. Fíjense cómo están todos, ya están todos vestiditos, ya hay gente. Cuando fue el primer partido, ni mi mamá me fue a ver. Ya nosotros empezamos a generar público. Ahí están los murciélagos. Todas estas cosas nos hizo cambiar. Los murciélagos fue una gran bisagra entre lo que fue el deporte adaptado y el deporte convencional. Ni el CENAR estaba preparado para recibirnos. Hasta el año 97 nos negaba, no, este es un centro de alto rendimiento. Hoy si ustedes van al CENAR, van a encontrar que justamente un escenario inclusivo, rampas, van a encontrar sillas de ruedas, van a encontrar oportunidades, baños adaptados. Todo esto es justamente lo que genera el deporte. Y genera valores, genera compromiso, genera, por ejemplo, un trabajo en común con el otro. Y estas son las cosas que para mí son más fabulosas. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos y a nosotros también esto nos transforma. ¿Nos transforma en qué? En mejores personas, nos transforma en soñar, en tratar de tener proyectos. Y esto lo vivimos a diarios en cualquiera de las disciplinas y con cualquier persona con discapacidad. El poder sacarle una sonrisa, el cómo se van acercando al deporte, quizás lo traen los padres al principio, cuando los traen los padres después dicen, che, pero bueno, le enseñamos a viajar, ya después empiezan a viajar solos. Yo todos los que están ahí cerca del Romero Brest, ustedes vieron que hay un semáforo sonoro, no tienen idea la cantidad de firmas que nos costó ese semáforo sonoro. Ese semáforo sonoro donde vienen todas las personas con discapacidad visual con muchísima seguridad y autonomía manejando su bastón y quizás reciben el mismo de cualquiera de ustedes que le dicen, ¿querés que te acompañe? ¿Querés que te cruce? Bueno, dale, te ayuda, pero pueden venir solos. Esa vereda inclusiva, pues les cuento que justamente una de las cosas que justamente con la comisión que teníamos en el Senado, justamente del artículo 30 de la Convención, tratamos de que esa vereda, la que pasa por al lado del Romero, sea inclusiva. Lamentablemente todos los días está llena de pozos, lamentablemente los árboles no estaban podados, una vuelta a uno se lastimó casi los ojos, esto se lo dijimos a autoridades, a todo lo demás, los autos metidos, porque los trapitos ponen los autos arriba de la vereda, y muchos ciegos empezaron a golpear, muchos ciegos que justamente eran deportistas de alto rendimiento, estaban para una competencia, pozos, todas estas cosas nosotros tenemos que ser conscientes. Muchas veces se dijeron, y saben lo que yo le dije muchas veces a muchos deportistas, había uno grandote que lo teníamos y era un amor, así como grandote era divino, que es Sebastián Baldassarri, fue uno de los grandes lanzadores. Le digo, Seba, si vos ves que te molestan los autos, y hacelos pelota. Seba empezó a lustrar a medida que iba pasando, porque no tenía pasillo en la vereda esa, porque estaban puestos los autos. Lamentablemente empezó a romper algunos, o sea, justamente con los codos cuando pasaba, y quizás algunos espejos no estaban bien. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Seba tiene la culpa de que pase esto? No. Nosotros también tenemos que ser coherentes y tenemos que ayudar a transformar esa realidad. Esa realidad que a mí me parece muchísima y que muchos vienen con muchas ganas en un periodo de iniciación, donde empiezan a descubrir que son posibles las propuestas, donde empiezan a ver que hay un montón de posibilidades que le brinda el deporte, sentirse mejor, dormir mejor, pensar en otra cosa.
higienizarse, mimarse, quererse. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con eso. Nosotros ahora hay muchísimo trabajo de muchos profesionales, muchos de los que están acá, que justamente hacen lo posible y hasta lo imposible para seguir mejorando esta realidad, descubrir nuestros nuevos talentos. Hay redes de acción en todo el país. Ya nosotros no podemos decir que está solo y pobrecito la persona. Yo al principio les digo, más o menos en la época, lamentablemente hoy Diego no está bien, pero cuando levantó la copa en México, yo estaba buscando personas ciegas por sus casas porque estaban guardadas. Y bueno, no hace nada, está en su casa, guardada, la vergüenza, la discapacidad. Hoy todo esto cambió. Hoy nosotros ya tenemos otro tipo de gente. Sabemos que el deporte o cualquier actividad significativa les puede brindar y mucho. ¿Qué nos puede brindar? Compromiso, responsabilidad, disciplina, aceptación de las reglas. Y acá lo tenemos, por ejemplo, la foto de dos todavía, que justamente es presente. El caso de Silvio, si querés pasarla esa foto, por favor, el caso de Silvio y Lucas. ¿Saben lo que pasó esta semana y recién esta semana? Después de 8 meses, por primera vez la selección argentina concentró en el CENAR. Nadie, Mariel está ahí, no tuvieron Juegos Paralímpicos, Tokio 2020, ojalá que los tengan, ojalá que lleguen, pero ya un montón de gente se está preparando, están ansiosos por representar, por tocarse ese pecho y justamente representar un país, escuchar un himno. No ven la camiseta, la sienten, se sienten el cuerpo y lo sienten transformados. Y acá lo tenemos al mismo Lucas cuando empezó justamente con otro. Venía cada uno por su lado, o sea, Lucas lo conocí a los 16 años en Córdoba. La madre me lo encomendó, mirá, nene, por favor, lo único que te pido es chiquito, cuídamelo. Él venía a una escuela, era uno de los pocos chicos que estaba terminando el secundario. Otros chicos ni tenían 7º grado. Hoy a todos nuestros jugadores exigimos que terminen el secundario. ¿Saben por qué? Porque el fútbol termina, las posibilidades de cualquier otro deporte terminan, pero ellos tienen que seguir haciendo algo. Y tienen que seguir creciendo, quizás en el plano laboral, en muchas cosas. Y la verdad, muchos jugadores que yo tuve la oportunidad de dirigir me dijeron, gracias por el fútbol, gracias por esta posibilidad, ahora tengo trabajo, ahora estoy trabajando, ahora estoy haciendo esto, porque la verdad, fueron exitosos en muchas cosas. Y una de las cosas más importantes, ahí lo vemos en la cara de Lucas, el deporte, la actividad física, la educación física nos da oportunidades de generar sonrisas. ¿Sí? Si querés, podés pasar la otra. A ver. Bien. ¿Cuál es el proceso? Acá habíamos anotado el proceso de inicio de desarrollo de un deportista. Justamente esto de descubrir que puede mejorar sus cualidades físicas. Una de las cualidades más importantes en mejorar en los atletas y específicamente en los ciegos es la capacidad aeróbica. Después mejoran tanto que el que lo va de guía, mejor que tiene que ser bueno porque si no se pincha enseguida. La posibilidad de que puedan experimentar todos sus movimientos, por ejemplo, la laxitud, o sea, sus brazos, cómo se mueven, hasta dónde se mueven, todo lo que tiene que ver con su flexibilidad, la velocidad. Tienen que también el manejo de, por ejemplo, todo lo que es la pelota, un deporte diferente, pero también en los que practican atletismo. Yo tengo el caso de Melón, les voy a contar el caso de Melón, porque lo de Melón es muy significativo. Fue medalla de oro ahora en los Juegos justamente de Lima 2019. Le digo Melón porque es duro por fuera, pero re tierno por dentro. Era un galán de los viejos, de la vieja época, tipo Arnaldo André, tiernísimo. Melón, ¿saben cómo lo descubrieron? Él no participaba de las clases de educación física en la secundaria en su escuela, hasta que un día el profe, lamentablemente, se tomó licencia y vino un suplente que estuvo un mes. Y lo veía sentadito y le dice, ¿qué haces, Antonio? No, nada, porque yo siempre en las clases tengo que venir para después... No, vení, participá. Empezó a participar. Che, tenés buen lanzamiento, ¿por qué no empezás? Ese profe estuvo un mes. Después Antonio no lo vio nunca más. Una de las cosas que me dijo Antonio, me encantaría agradecerle a ese profe que vio en mí una posibilidad. Por eso, amigos, amigas, nosotros tenemos que tratar de generar eso y nosotros aprendemos también en ese tipo de cosas. La iniciación deportiva, o sea, iniciarlo deportivamente, o sea, cómo ellos van entrando. Sabemos que muchas veces, por ejemplo, todo esto es darles las primeras herramientas. Bueno,
nos conocemos, llegamos a las instalaciones, este es el lugar donde vamos a trabajar, acá lo que te pedimos es que esté con nosotros, darle la confianza necesaria, y después, a medida que van pasando el desarrollo, cada vez piden más, y llega el perfeccionamiento. En el perfeccionamiento nosotros buscamos atletas y buscamos deportistas que verdaderamente trabajen, o sea, que cambien la excusa por la acción, que sean prósperos, pero también que crean en ellos, que tengan la posibilidad de seguir pensando en sueños. Y esto es lo que nos da el deporte. Justamente todo lo que tiene que ver con la didáctica, nosotros vamos a tener que adaptar, al principio iniciar, adaptar y desarrollar algunas técnicas que quizás no son conocidas. Por ejemplo, ahora me hace acordar, en esta filmina justamente hay una diagonal. Nosotros vemos esta diagonal. ¿Por qué? Porque tenemos justamente uno de los sentidos que genera la información, que es el 80%. Pero esta diagonal, justamente si esta pantalla la dividimos en una cancha, yo le tengo que explicar a mi jugador, te tenés que ir en diagonal. Una diagonal es algo abstracto. Gracias que tuve el crédito, porque tuve el crédito de Don Tito, que tenía una ferretería justamente a la vuelta de casa, le digo, Don Tito, necesito 50 metros de soga, que me la fíe, porque tengo que llevarla, y la llevaba todos los días al cenar en la cancha, en el patidódromo, ponía las sogas, los daba, esto es una diagonal, sí, mi amor, esto es una diagonal. Todas esas ideas, que ellos se imaginen cómo van, un rulo en el aire, cómo lo van dibujando, cómo van tratando de trabajar distintas formas, por ejemplo, de manejo, de pegada, y saber que ese oído tiene que escuchar y que justamente tiene, como no hay vista, tiene que cada vez acostumbrarse a más. Trabajamos en un cenar que estaba en pleno arreglo, con máquinas neumáticas, con un montón de cosas, aviones que pasaban y que pasan para el aeroparque. Vos decís, ¿cómo puedes trabajar con este ruido y con esta contaminación a nivel de sonido? ¿Saben qué fue eso? Para nosotros fue música, porque después, en cualquier lugar que íbamos, escuchábamos todo. ¿Por qué? Porque habíamos trabajado sobre la exigencia, habíamos trabajado sobre todas estas cuestiones. ¿Y qué es? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el fútbol o las cuestiones, por ejemplo, en la comunicación. Yo en el caso, por ejemplo, les digo, en el caso de los ciegos, los silencios, nuestros silencios y nuestras palabras comunican. Por ejemplo, cuando uno llegaba y no hablaba, te decían, este está caliente, este se peleó con la señora, guarda, que nos va a hacer laburar más. Por ejemplo, nuestras palabras, y por ejemplo, el no hablar también daban un montón de información. Yo siempre lo que busqué en cada uno de ellos que tratara de brindar lo mejor de ellos, que vengan porque están convencidos, pero no vengan por cumplimiento, hago que cumplo. Tuve un montón de gente que vino por cumplimiento y así le fue. Pero también encontramos gente con valores como para decir, bueno, che, yo quizás no esté para el alto rendimiento, pero la verdad me gusta de vez en cuando jugar un picadito. Tomar el juego como mediador, tomar el juego como una posibilidad, como una excusa recreativa. Todas estas cosas son las que nos fue brindando el deporte y siempre fue la mejora constante. Te pido la próxima, Sergio. Claudio, perdón. Ahí va. Bien, fíjense este trencito es magnífico y ojalá, ahora justamente cuando estaba viendo la foto, fue un trencito antes de un partido contra Inglaterra acá en Buenos Aires. Ese tren que muchas veces, por ejemplo, había gente que decía, ¿cómo pueden ir en trencito? Nosotros necesitábamos ir rápido por un pasillo, que no se golpeen, si bien cada uno tiene autonomía, maneja su bastón. Justamente ahí nosotros generábamos todo lo que tiene que ver con el valor y esta foto tiene que ver mucho justamente con las cuestiones psicológicas. Ya a la altura de esta ya iban a la cancha, o sea, el deporte te fortalece, te fortalece tu personalidad, empezás a adaptarte a los cambios. Todas estas cuestiones, todos estos valores, justamente no solo les pasa a ellos, sino a nosotros. Nosotros a partir de esos generadores de confianza brindan un montón de cosas. Una persona se siente más segura, se entrega mejor, y esto lo permite y nos da esta gran posibilidad. Te pido la próxima, por favor.
Acá justamente hay cuáles son las sensaciones del deportista en los diferentes contextos. ¿Cuáles son los momentos del partido? Por ejemplo, en estas fotos que ven, y justamente la foto anterior que ustedes vieron, donde cada uno está concentrado, haciendo su entrenamiento invisible, porque les pedíamos que hagan su entrenamiento invisible. ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo querés jugar? ¿Cómo vas a jugar? El segundo partido es el real, el que se da en el momento, cómo sale. Y el tercer partido es el repasado, donde todos, con una crítica constructiva, podemos seguir mejorando. Una de las cosas que nos tenemos que acostumbrar nosotros los profes es a fracasar y a equivocarnos. Yo siempre digo que quizás si es al principio, mucho mejor. Pero el fracasar y equivocarnos nos permite seguir creciendo. Y esto también le permite a los jugadores seguir creciendo. Por eso también esa comunicación constante con cada uno tiene mucho que ver. La vinculación familiar. Yo les puedo contar historias donde quizás una persona ciega era una carga y después se transformó en un ídolo deportivo y que muchos de los padres lo seguían y que al principio, por ejemplo, esto no lo sabían. Y también otra de las cosas que rescato es el trabajo interdisciplinario, como dijo justamente Claudio. El trabajo interdisciplinario que hay ahora. Nosotros, por ejemplo, yo conté con la gran presencia desde hace muchísimos años, porque soy curioso, soy metido, de un personaje que está en el CENAR hace muchísimos años, que es el doctor Víctor París. Es dentro del equipo de oftalmología, le decía, Víctor, hay cosas que hay que hacer, tenemos que seguir mejorando esto, tenemos que hacer que los oftalmólogos, los contactólogos, la gente que trabaje con baja visión, sepa que una persona ciega, después de quedarse ciega, puede hacer otras cosas. ¿No? Y dice, no, tenés razón, empezamos a hacer cursos. ¿Y saben qué? Por ejemplo, ahora que un médico te diga, mira, te quedaste ciego, pero podés hacer tantas cosas, eso ya es generar una esperanza. La cantidad de padres que vienen, que quizás tengo un chiquito ciego, de una vuelta viene un arquero famoso, y dice, tengo un chiquito ciego, y la verdad vi esta posibilidad de que mi hijo juegue al fútbol. Tenemos un montón de ese tipo de casos. Por eso el deporte, como cualquier actividad significativa, es magnífica. El sentido de pertenencia, sentido que vos pertenecés a eso, que es algo como sagrado. Saber que si no vas te perdés algo, eso también es muy, pero muy importante. Y también nosotros, por ejemplo, esto lo motivamos la inserción del deporte en la escuela. Muchas veces la escuela, por sus cuestiones específicamente de protocolo, de normas y todo lo demás, muchas veces, por ejemplo, el fútbol todavía en nuestras escuelas, en Argentina no llegó, en Brasil es muy famoso el fútbol, los chicos lo juegan, los ciegos, y acá en Argentina no, que se pueden golpear, que pueden pasar esto, que puede pasar otro. Nosotros tenemos que ser personas que también generen confianza, que generen seguridad. Ese es el profe que está comprometido con la tarea y seguramente no va a hacer nada malo en eso. Pero sí probar, abrir puertas y empezar a abrir ventanas para que después ese chico pueda hacer ese encadenamiento que les decía, que muchas veces nos falta el eslabón, que hay chicos que terminan la secundaria y no saben qué hacer, se quedan sin hacer nada, hasta que lo descubre alguien y dice, che, ¿por qué no venís a hacer deportes? Por eso también esta comunicación de ida y vuelta entre la escuela, nosotros, por ejemplo, yo les pido a los profes, y una de las cosas, que ustedes difundan todo lo que hay, difundan los deportes, primero y principal para que mucha gente se contagie de esto. Yo siempre, para mí la frase fue el deporte contagia, no la discapacidad. Y nos permite mejoras, pero mejoras en todo sentido. No a nosotros mismos, no solo a nosotros mismos, sino a toda la comunidad. Porque familias y todo lo que es la sociedad, justamente esto lo reciben. Estamos en una era donde el compromiso tiene que ser muy importante. Estamos en una era donde hay acompañamiento. Si bien yo les conté que la selección ahora empezó su primera práctica, nosotros desde los equipos todavía no la pudimos hacer. Pero tenemos jugadores que viven aislados, o sea, una persona ciega quizás no puede salir porque tiene que tocar, pero puede llegar a salir. Yo les pido que salgan con su bastón, den una vuelta si tienen compañía. Hay algunos que viven en lugares muy chicos, pero me dice, esta soledad me está matando, por eso hablamos, por eso les mandamos audios, y esto también nos está pasando a todos. Hace muy poquito uno de mis jugadores, un fenómeno,
justamente tenemos unas clases donde hay conducción, hay ejercicios y todo lo demás, y él tenía una pelota de fútbol para ciegos. Era un tesoro tener una pelota de fútbol sala para ciegos, la tenía en su casa, todo, y él en su balconcito hacía conducción, y de vuelta, y de vuelta. ¿Qué pasó? La pelota se le va, se le cae del balcón, pero con tanta mala suerte que cuando cae a la calle se la afana. Cuando la fue a buscar, la fueron a buscar, no estaba la pelota. Con un bajón, me dice, Quique, se me perdió la pelota, ¿qué bajó? Le digo, bueno, vamos a ver si podemos conseguir otra para que encontré. En ese momento no podíamos salir ninguno. Le digo, al otro día me llamó, me dice, Quique, ya lo solucioné. Le digo, ¿cómo hiciste? Me dice, mira, pisé un par de latas de tomate, justamente, y con eso hace ruido ahí en la baldosa, estoy conduciendo. Cuando agarro una pelota, la rompo. Tener tipos que eso le haya brindado al deporte, ese compromiso, esa disciplina, sinceramente, el día de mañana ese flaco va a llegar lejos como muchos. Por eso a todos esto nos transforma, nos genera, digamos, esperanza. Sé que hay un montón de otras áreas, como el arte, la música y todo lo demás. Quizás nosotros conocemos esto porque vimos y nos vimos transformados nosotros. No sé si hay otra más, pero dígamelo usted, don Claudio. Usted es el que maneja todo esto. Bueno, acá están. Fíjense, estas fotos son viejitas. Estas fotos justamente teníamos gente, es un equipo muy federal. Éramos muy jóvenes en esa época. Todavía el CENAR estaba vedado. Esto es en el SEDENA, justamente en Ezeiza, donde Alejandro Pérez nos abrió las puertas, y eso siempre se lo vamos a tener que agradecer. Muchas veces nos tocaba lluvia y nos quedábamos guardados. Ahí aprendimos otro tipo de cosas, a conocernos mucho mejor, saber el por qué y el para qué cada uno estaba. Por ejemplo, les cuento una anécdota que son muy importantes. Si ustedes ven esta foto, por ejemplo, antes de sacar esta foto, yo la primera vez que le dije, quiero armar un equipo distinto, quiero armar una selección, quiero que sea distintiva, los llené la cabeza, los maté. Le digo, ahora que están así en fila, le digo, lo único que les pido, muéstrenme la boca. Salta justamente Lucas Rodríguez, el cordobés, que siempre, en cualquier equipo tiene que haber un cordobés, los cordobeses son únicos. Sé cordobés y dominarás el mundo. El cordobés me dice que es odontólogo. Le digo, abran toda la boca. Uno veía las bocas y veía muelas cariadas, falta de piezas y todo lo demás. Le digo, chicos, si ustedes no cuidan su boca, lamentablemente van a tener distensiones, van a tener fracturas. Así que yo que les pido, en ese momento no teníamos beca, no teníamos nada, le digo, pero vayan a su salita, en algún lado, que le vayan arreglando la boca. Bueno, está bien. Pero esperen, no se vayan, no salgan de la fila, sáquense las zapatillas y las medias. El mismo cordobés me dice, ¿qué sos, podólogo? Le digo, a ver, muéstrenme las uñas. Unas uñas que en muchos casos parecían Jurassic Park, largas, encarnadas. Yo no se las iba a cortar. Pero les dije, si ustedes no se cortan las uñas, no se empiezan a querer, porque cuando impacten la pelota, el cerebro es tan inteligente que la primera vez vas a pegar fuerte, la segunda te va a decir, ni en pedo le pego por segunda vez. Así que córtense las uñas, traten de mantenerse así. Otra de las cosas, tráiganse otra remerita para estar cambiado. No, pero me baño en casa. No, ¿sabes lo que pasa? Vos viajás hasta González Catán y la señora que está al lado tuyo siente el olor a chivo y lo primero que va a pensar, ay, todos estos ciegos son sucios, y yo sabés que no quiero que piensen esto. Justamente esos son valores que nos dio. La foto acá de la izquierda es cuando nos transformamos en murciélagos, que ganamos el primer campeonato del mundo. Seguían generando sonrisas. Esto fue inolvidable. Y ahí está el gran capitán, que todavía sigue dando batalla, que es Silvio Velo, tratando de seguir levantando copas. Hay una frase que me enseñó un conocido, que tuve la oportunidad de compartí con él, compartí con Magnano, que es Cachito Vigil. Él decía una frase muy, muy linda que dice, hay campeones del mundo, pero hay algo más importante que es hay campeones de la vida, ganar el campeonato de la vida todos los días. Por eso nosotros tenemos grandes oportunidades de transformar, aunque sea un poquito, y transformarnos también. Yo no sé si, Claudia, hay otra más, qué sé yo, pero dime tú. Ahí está. Muy bien. Yo justamente creo que todo esto nos hace pensar, hay mucha gente estudiosa, la vi acá, yo por ejemplo, mucha gente comprometida que los veo acá,
Y creo que entre todos tenemos que cada vez hacer más redes, más lazos de acción. Involucrarnos, ver todo esto. La discapacidad es una condición, no un valor agregado. Ay, este no puede, pobrecito, no puede aprender nada. Por eso, ojalá todos, muchos chicos y muchas personas tengan la posibilidad de vivenciar ese deporte. Y justamente está transitado y muy bien por las federaciones en la Argentina. Tenemos que tener más presencia. Nuestro Comité Paralímpico tiene que seguir trabajando en eso. Y bueno, justamente una de las cosas que tenemos que trabajar fuertemente es que esto se haga en campus, acciones, para que cada día más esté en la escuela, pero no por el chico, sino por las maestras, por los directivos, que dejen de tener temor, no, a ver si pasa algo, que vean específicamente, como dijo Claudio, medio del vaso lleno, que son las oportunidades. Y lo último que le digo es esta foto que para mí me parece fantástica, que es la foto que está a mi derecha. Esto fue una de las cosas más lindas que pudimos hacer. Las dos fotos son muy lindas. Ahí está Eduardo Díaz, Manuel Miño y Julio Ramírez, más conocido como Diario Mojado, pues nunca se le entendió nada cuando hablaba, pero esta foto es fantástica. Esta foto es la foto que tuvimos el placer, justamente con otro amigo, que es Osvaldo Hernández, de construir. Armamos una escuela de desarrollo deportivo para chiquitos con parálisis cerebral. Empezaron a venir los padres, nos dieron la confianza de sus hijos. Ustedes lo ven ahí y justamente ven sonrisas ahí. Esta escuela empezó y nos dieron un espacio en Encenar. En el momento que nos dieron el espacio en Encenar, justamente nos pasaba que en ese momento yo trabajaba en el CAID, Mariano también nos daba la posibilidad que los días que llovía, hacer actividades recreativas en el CAID. Los chicos venían entusiasmados, dejaban ser parte de un tratamiento para venir a hacer actividades. Había veces que no se podía hacer actividad y lloraban. Empezamos a tener más gente. No solo llegaron chiquitos con parálisis cerebral que vinieron, sino vino Manu. Les recomiendo a todos, a todas, que vean El sueño de Manu. Manu es un deportista que ahora tiene casi 15 años, 14 años, es un futuro deportista de atletismo. Manu no tiene sus dos miembros inferiores, o sea, a la altura de la rodilla no tiene sus dos piernas, son prótesis. Tampoco posee un brazo, le cortaron, le amputaron en parte del brazo, parte de una mano. El primer día que se presentó conmigo me dijo: hola, yo soy Manu y quiero ser como Trapito Barbero. Había traído un par de guantes, me dice: ¿me ayudás a ponerme los guantes? Empezamos a jugar, le hicieron 2 goles y me dice: ya me cansé. Se peinó el pelo como Messi y me dice: me voy a jugar al medio. Se le salían las botitas, las prótesis, se caía, se levantaba. La cosa que Manu siguió jugando al fútbol, después empezó a practicar atletismo. Sinceramente, como Manu, hoy, por ejemplo, Alexia, la madre, me cuenta de todos los, digamos, de todo el progreso que justamente tiene Manu, como tienen los otros. Seitán, que venía UPA de la madre, venía UPA de la madre, porque era un consentido, y le digo: ¿por qué no le compras un monopatín y vos te mejorás la columna? Bueno, se compró un monopatín, venía, participaba. Este chico también, que venía de lejos, también. La colonia empezaron a este lugar, a esta escuela, empezaron a venir no solo chicos con parálisis cerebral, sino amputados, sino sordos también. Y en un momento les pregunté a ellos: ¿cómo se quieren llamar? Me dice: los pececitos, porque somos PC chiquitos. Bueno, le pusimos los pececitos, les dimos la camiseta. Pero después, a medida que fue cambiando, que venían otros tipos de discapacidad, la llamamos el Arca de Noé. Esta escuela después fue transferida, estuvimos trabajando en Parque Sarmiento. Tuve el honor de trabajar con profes del Romero Brest, justamente uno de los chicos que es todavía alumno y es amputado, y un fenómeno, y trabaja en Amputados Sin Fronteras, y también este proyecto lo pude elaborar con mi hijo, que también es profe de educación física. Yo voy a cerrar con esta foto, pero esta foto tiene que ver cómo nosotros la vemos. Ellos están contentos, pero ¿qué pasa? La familia, es lo que dijo Claudio, quienes están detrás están orgullosos de todo eso, de ese proyecto. Por eso ellos dejaron de ser un tratamiento, están muy contentos, la familia, la sociedad nos dan una oportunidad. Sinceramente es eso, el deporte nos permite crecer,
y nos permite todo este tipo de cosas. Por eso la última frase es que no existen los problemas si no se nos presentan desafíos para crecer. Utilicemos más el hemisferio derecho, seamos creativos, no nos quedemos en el lugar de la queja y bueno, todos los días tratemos de mejorar desde nuestra función y nuestra posibilidad. Por mi parte, muchísimas gracias por haberme permitido este rato. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, Quique había dejado unas preguntas. Hay que bajar un poco ahora, porque tanto la presentación de Claudio como la de Quique nos deja pensando, y esto de retomar con las preguntas que nos hizo Quique al principio cuesta. Uno tiene que bajar, procesar lo de Claudio y lo de Enrique, como para poder empezar a meterse ahora en estas preguntas que nos hizo Enrique. Antes de las preguntas de Enrique, ¿alguien quiere preguntar algo? Bien. O están todos como yo, o entendieron todo y está bueno. Bien. ¿Yo puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Creo que Fernando quería decir algo, Quique. Bueno, Fer. Hola, sí, buenas tardes a todos. Felicitaciones a los profes. Súper interesante la charla. La articulación deporte-educación física creo que es claramente enriquecedor para la gente, para las personas con discapacidad, hasta un sentido, un cambio en la vida que realmente emociona. Yo quería preguntarles algo que siempre está dando vueltas en la cabeza de muchos, que es en relación al ámbito de la educación formal y a nuestro ámbito laboral, ¿no? Es decir, cuando uno se va a inscribir a los distritos escolares, acá en la ciudad de Buenos Aires, para jardín y primaria, y también en algunos casos para el nivel secundario, en los formularios que nos dan, yo recuerdo que cuando me recibí, iba y yo ponía crucecitas en todas partes porque la supervisora decía, anotate en todo, ¿no? Entonces vos te anotabas para lo que eran escuelas convencionales y después decía escuelas de recuperación, domiciliarias, CENTES. Yo no tenía ni idea qué era. A mí me decían, vos escribiste en todo, así figurás en todos los listados. Y bueno, y después con el correr del tiempo uno fue entendiendo y comprendiendo qué son esas escuelas en particular, las escuelas de recuperación, los CENTES, y después en las escuelas secundarias los CBO, que en la preparación en el profesorado en general los CBO ni son nombrados. Hay 4 en toda la ciudad de Buenos Aires y son adolescentes con conductas particulares que con la formación con convencionales uno tiene que toma los cargos y va y entra y tiene que dar clase, ¿no? Como sea, ¿cuál es la opinión de ustedes en relación a esas escuelas en particular? ¿Tendríamos que tener alguna formación en particular o con la formación que tenemos adaptamos un poco la cosa y que fluya? Gracias. Bueno, hola Fernando. Es una pregunta que amerita quizás una extensión en el tiempo para poder responderla con fiabilidad, ¿no es cierto? Y con cierto grado de seriedad. Pero a priori te puedo decir que es importante la capacitación permanente. Nosotros cuando egresamos del profesorado de educación física salimos formados, ¿sí? Salimos formados. Ahora, es una pequeña ventanita que está abierta a un mundo totalmente real, al cual vas a tener que empezar a tomar, a formarte desde otros ámbitos según la especialidad o según el lugar donde vos te quieras desenvolver, ya sea para el ámbito que abarca la discapacidad, para el ámbito que abarca los adultos mayores, o sea, la capacitación permanente es la que vas a tener que seguir teniendo en claro. Lo que sí te puedo dar a título de experiencia personal o de experiencia personal a priori, es que el profe de educación física tiene una gran versatilidad, una gran capacidad de adaptación a diferentes entornos y escenarios. Es bastante resolutivo porque a nosotros nos toca estar
solos en el patio tomando decisiones constantemente, ¿no? De lo que hacemos, dejamos de hacer, si es peligroso, si no es peligroso, si se puede lastimar, si no se puede lastimar, etcétera, etcétera. Esa versatilidad a vos te permite poder, como te decía esa supervisora, quizás poder estar de alguna manera en ese tipo de escenarios diferentes. Pero no olvides la capacitación permanente. No se deja de hacer nunca. Hoy en la actualidad, cada uno de nosotros, con años más, años menos, nos seguimos capacitando de la misma manera y seguimos interactuando con colegas, con estudiantes, de la misma manera porque se aprende de todo. De lo que ya sabés, vos decís, bueno, yo ya estoy parado acá y esto ya lo sé. De lo que no sabés, lo aprendés. Y de lo que te parece que quizás no fue beneficioso, bueno, sabés que quizás a esa fuente ya no tenés que recurrir más. Es una opinión muy particular, chiquitita, para este conversatorio. Yo lo que pido, si vos me permitís, Claudio, y lo que dijo él también está muy piola, si vos ya tuviste la oportunidad de estar en esos lugares de trabajo, anotá todo lo que hiciste. Anotá cuáles fueron tus experiencias, las buenas, las malas. Una de las cosas que tenemos nosotros los docentes, que recién ahora está empezando acá en Argentina, es a documentar todo lo que hacemos, todas nuestras buenas o malas prácticas. Todas estas cuestiones a nosotros nos ayudan, y lo que dijo Claudio de la versatilidad a distintos puestos, quizás estamos preparados, algunos más, algunos menos. Yo justamente hoy iba a iniciar la charla porque me acordé de algo. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante 7 años con menores de 21 años en situación de privación de la libertad, en un reformatorio, porque después pasaban a devoto, y estaba en un colegio inglés. En el colegio inglés me fui porque, la verdad, no daba pie con bola. Justamente en un momento los quería hacer trabajar, y los pibes de quinto año me decían, sorry, estoy cansado. Entonces yo agarré, me calenté y le dije, no, loco, no se puede, tienen que laburar. Y justamente el rector me dijo, flaco, me dice, que te vas a tener que ir, sos vos. Me quedé sin laburo y me avisan que justamente había esta posibilidad. Estuve 7 años. La verdad fue maravilloso, se me escapó un preso porque tenía libertad condicional, hubo un montón de casos, pero la verdad los aprendizajes ahí fueron fantásticos. Después trabajé en otros lugares donde sinceramente nosotros dejamos la impronta, la educación física, las normas porque se juega el partido por lo que trajo la visita. Hay muchas cosas que son interesantes. Empecé a escribir muchas de esas cosas y quizás el día de mañana, por ejemplo, en los contextos de aislamiento, de no libertad, quizás hay profes que están trabajando y siempre está la figura. Por eso yo lo que te aconsejo y a todos los demás, si hay cosas que fueron buenas, positivas o no, hay que documentarlas, pero para el bien de nuestra comunidad educativa. Bien. No sé si... Muy bien. Después lo recuperamos el preso, ¿no? Bueno, Claudio y Enrique, les pregunto, la semana que viene la parte 2. La pregunta es, ¿continuamos ahora con tus preguntas, Enrique? Como quieran ustedes, yo no tengo ningún problema. A mí porque las preguntas me las hizo mamá y me dijo, ¿qué es lo que nos quedó? Entonces yo le tengo que contestar a mamá. Y yo recién veía una cara ahí, pero no quiero. Si llegó ella, yo me voy. No me digas que está... ¿Es ella? ¿Es la única o es un holograma? Es Nora Miranda. Está Nora Miranda. Sí. Hola, Nori. Qué alegría. Y está Cecilia Lancilota también, nuestro querido amigo Beto. Están todos hoy. Mamá. Bien. Poné los videos. Son las 8 menos 5 de la noche. Bueno, como quieras vos. No sé, pero a mí me gustaría que digan algo ellos, porque eso también, bueno, si no... Bueno, entonces hola. Vos sos el que dirige todo esto. Dale, vamos con tu pregunta, Enrique. ¿Qué oportunidad nos brinda la inclusión de niños y niñas con discapacidad en nuestra tarea educativa? Pero a nosotros, ¿eh? Sí. Se la preguntaría a Mariel. Mariel que no sabe nada de esto. O a la ganadora del primer premio, Quique. También, bueno, esas no saben nada. Que seguramente no sabe nada, capaz que No, nos por quedamos una hora eso. más hablando. No sé. No, pero está. Después dejamos también a Víctor. Dejamos la puerta abierta para otro momento, pero sería fantástico. A los que menos sabemos, me parece que estás dejando. No, por favor. Bueno.
¿Qué posibilidad brinda la inclusión? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, queridos. Es un tema complicado, o sea, porque ustedes ya enfocaron desde la integración y la inclusión. Hay que hablar todavía en muchas escuelas de la exhibición en educación física, con lo cual estamos hablando totalmente ya ni de inclusión ni de integración, sino de exclusión. Así que es un tema riquísimo para debatir. Bueno, pero vos dejaste ya el concepto de exclusión, que ese también hay que elaborarlo. Eso está mal. No, totalmente. Es más, somos los primeros que tenemos que mencionarlo. No, yo el de exclusión, el de inclusión lo tengo re presente. Al contrario, para mí es fundamental enfocarnos en este punto, en la inclusión, ¿no? Yo lo que muchas veces observo hasta en los propios colegios donde yo he trabajado, que es muy complicado que las autoridades o que los mismos docentes quieran formar parte de lo que es un sistema de inclusión. Sí. Se resisten no solo por desinformación o por desconocimiento, sino que se resisten por propias creencias, ¿no? Entonces eso es lo más preocupante, cuando no están convencidos de que todos somos personas y que todos tenemos que ser incluidos y que todos tenemos los mismos derechos. Bueno, gracias. Bueno, no sé, ¿qué hablan ustedes? Para mí lo que me brindó haber trabajado durante muchos años, haber trabajado también en los planes de natación y haber recibido chicos también decentes, de recuperación, haber trabajado muchos años, 15 temporadas en Ramsay, haber conocido a Mariel, que Mariel me vio ahí trabajando, estando con los chicos de esgrima, adaptado. Y esa es la apertura mental. El beneficio que te das es estar abierto a todo. Y en realidad, como dice Mariel, somos todos iguales. No debería haber diferencia porque una persona tenga que usar una silla de rueda, tenga que usar una prótesis, tenga imposibilidad visual. Ante la ley somos todos iguales. Y ahí es cuando hacemos la diferencia. Lamentablemente vivimos en un país donde somos muy prejuiciosos y trabajar con discapacidad disminuye ese nivel de prejuicio. Ese es el beneficio que me trajo a mí haber trabajado y creo que es la mejor de las características que me brindó. Qué bueno. Ahí Magalí levantó la mano, Magalí Piraíno. A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ya perdí la noción del tiempo. Tampoco. Bueno, en principio agradecer el espacio, porque me parece que siempre estos espacios son muy constructivos para todos, más allá de la formación, compartir experiencias y vivencias también de algún modo enriquece nuestra práctica. Yo soy psicopedagoga, soy compañera de Claudio hace varios años, ya nos vamos a decir cuántos, pero la realidad es que con Claudio tenemos la posibilidad de trabajar en una escuela inclusiva, por definición, ¿sí? Desde su pacto fundacional, o sea, la escuela estuvo pensada, ya lleva 30 años, con una mirada de su fundadora muy visionaria, y luego, bueno, en la ciudad de Buenos Aires han ido apareciendo determinadas reglamentaciones que la escuela se ha ido acomodando, porque bueno, somos una escuela oficial, si bien de gestión privada, pero somos una escuela pública de gestión privada. Y yo quería rescatar algunos conceptos que pude escuchar. En un momento me quedé sin energía eléctrica, así que salí y volví a entrar. Pero bueno, primero esto, ¿no? Pensar a la persona como un sujeto, más allá de un sujeto de derecho, un sujeto deseante. ¿Sí? Es decir, aquel que tenemos del otro lado le pasan cosas, desea cosas. Y entonces me parece que nosotros, los docentes, sea el lugar que ocupemos, tenemos de algún modo la obligación también de brindar esta posibilidad y de saber escuchar aquello que le pasa al otro. Yo sé que a veces a la escuela se le pide un montón de cosas, pero creo que es una de las pocas instituciones que con todas sus cosas buenas y todas sus cosas malas sigue dando respuesta a esto que se le pide. Así que me parece que como concepto fundamental es considerar al otro más allá de como un sujeto de derecho,
lo cual es cierto, todos somos iguales ante la ley, pero todos somos diferentes a la hora de aprender. Entonces ahí entraría el otro concepto que tiene que ver con acomodar nuestras prácticas en relación a la necesidad del otro, ¿no? De ese otro que siente y que le pasan cosas. Y entender que nosotros trabajamos con sujetos, no trabajamos con patologías o con discapacidades. Entonces, desde este lugar, digo, más allá de todo lo que nos contó Claudio, puedo dar fe que no queda solo en la teoría, sino que también lo podemos llevar a la práctica. Y realmente tenemos resultados muy interesantes y bueno, también a veces la formación hace que de pronto tengamos una base, pero a la hora de estar en el campo de acción, a veces la teoría nos hace poder desarrollar nuestra creatividad. Así que bueno, les agradezco por el espacio otra vez, por la invitación, y espero que sigan existiendo estos espacios para poder compartir. Gracias. Bien, ¿se escucha? ¿Se escucha? Bien, Claudio, te hago una pregunta, ¿no? Porque veníamos trabajando y me interesa mucho qué importancia tiene un equipo interdisciplinario, ¿no? En función de este contexto de inclusión. Bueno, vamos a tratar de ponerlo rapidito en contexto, si no lo vamos a poder desarrollar en el próximo encuentro, si lo desean o queda algo inconcluso. Así ya los comprometemos acá a los colegas para el próximo miércoles. El profesor de educación física tiene que tener claro que puede ser y tiene que ser parte integrante de un equipo interdisciplinario. La opinión de él dentro de esa mirada global del niño da muchos aportes interesantes, como había explicado un poco en el conservatorio, de lo que nosotros observamos específicamente en el patio, en el trato, en el trabajo, en la forma de pararse, en la forma de realizar las actividades, en la forma de socializarse. Esa información tiene que estar presente y tiene que ser remitida a ese equipo interdisciplinario, tanto a los psicopedagogos de las escuelas como a los equipos externos, porque generalmente se ve algo del niño en un espacio donde el niño o la niña se considera totalmente libre y aflora todas sus inquietudes. Es parte integrante de ese equipo. De hecho, en el Instituto Romero Bres, este año partimos con unas horas para poder brindar algún tipo de asesoramiento a aquellos docentes de la casa que necesiten conocer sobre el trato de las personas con discapacidad desde el punto de vista de lo que es la patología y desde el punto de vista que es más importante cómo hacemos la adaptación o la adecuación tanto de contenido o de acceso que pueda ser necesitado. Así que ahí nos ponemos a disposición para eso. Desde el Departamento de Biológica, ¿no? Obviamente. Muy bien. Muy bien. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo voy a guardar las preguntas que hicieron para el miércoles que viene, si les parece. Perfecto. Si no hay ningún problema. ¿Les parece bien? Muy bien. Bueno, bien. Entonces, en nombre de Mercedes Seman, la rectora del Instituto Romero Bres, como del equipo de conducción, Nora Miranda, Pablo Caserío, Matías Tinganelli, les agradecemos muchísimo, muchos docentes de la casa, personal docente auxiliar, muchos estudiantes, mucha gente que está incursionando lo que es la discapacidad. Tuvimos también una respuesta ahí de Mariel, que es otro de los referentes de la discapacidad en nuestro país, a nivel no solamente escolar, sino también a nivel paralímpico. Les agradecemos muchísimo y los esperamos el miércoles que viene, a las 18:30, para seguir disfrutando de cada uno de ustedes. El miércoles que viene, Claudio y Enrique, les cuento que van a venir con más ganas de preguntar y vamos a generar un espacio más, que era lo que ustedes querían, de ida y vuelta. Así que muchísimas gracias, muy buenas noches, nos vemos. Gracias a todos y gracias por el tiempo. Un aplauso grande, Enrique, Claudio, muchísimas gracias a todos.
Muy, pero muy amables. Muchas gracias. Por Chao, favor, gracias, muy bueno, un placer Gracias. escucharlos. Hasta luego. Gracias a Chau, todas chau. y a todos. Muchas Muchas gracias, gracias, abrazo buenas a todos. noches, gracias, gracias. Buenas Nos noches. vemos. Chao, queridos, gracias. Verlos, cómo los extrañaba. Nos vemos la semana que viene. Beto, un gusto verte. De nada. Fabi, Un gusto igualmente para todos. buenísimo. Estás Fabi, muteada, Mariel. Fabi. Qué barbita, estás muy churro. Ay. ¿Eso fue para Beto o para mí? No, fue para vos. Y para Beto también, pero bueno. Para los dos, para los Para los dos. dos. Vamos, que vamos a hacer Estamos bien. salomónico. Sí, muy bueno, realmente muy interesante. Me encanta escucharlos hablar y la verdad, Claudio y Quique, que es un personaje excelente. La verdad que sí. Genio. Bueno, y darle un poco más de difusión a que habíamos dicho, ¿no? La asesoría para docentes. Yo justo ahí le decía a Claudio, ¿no? Que